Hola hermanos, el día de hoy, 1, 1 de junio del 2025, pues es domingo de la Ascensión. Ya les digo, es séptimo domingo de Pascua, pero vamos, en muchas partes pues se ha decidido trasladar lo que debía haber sido celebrado el jueves, porque ya se cumplían los 40 días de la resurrección, pues se traslada al domingo por razones pastorales, insisto, para que podamos participar un mayor número de fieles en la celebración. Bueno, día de la Ascensión. Comienza el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, en los 350 años del inicio de las apariciones a Santa Margarita María Alacoque. Por eso es que he colocado ya allí el Sagrado Corazón de Jesús para que nos acompañe a lo largo de todo este mes. Bueno, le entramos en materia. Y bueno, aquí no hay que explicar nada con respecto al tema de la ascensión, porque efectivamente las lecturas, además es domingo, pero las lecturas nos van contando esto, ¿no? Se trata precisamente de que a los 40 días, y es un número significativo en el mundo hebreo, lo sabemos, es una celebración bella que nos recuerda que, vamos, a los 40 días se produce la madurez. Sí, sí. Pasados 40 años en el desierto, 40 días, Elías hacia el Horeb, 40 días Moisés caminando también hacia el Sinaí, los 40 días del Señor Jesús en el desierto. Entonces el número 40 tiene el sentido de plenitud, no tiene el sentido de nada, de ver hacia dónde apunta realmente el corazón. Bueno, vamos a las lecturas. La primera lectura es el relato de la ascensión en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de que la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora en que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, un texto bello. Perdonen, oigan, que me trabé porque en algún momento como que se me perdieron las letras, ¿no? Eso nos pasa cuando vamos leyendo. Bueno, en fin, lo vieron levantarse, ¿no? Eso es lo que dice, lo vieron elevarse, ¿no? Miren, este relato tiene varias partes, ¿no? Podemos dividirlo en varias partes. En primer lugar, la misma introducción que hemos encontrado en el libro, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Querido Teófilo. Entonces ahí en el primer libro, es decir, hay una continuidad, ¿no? Pues, es una continuación. Este libro de los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio de Lucas, digámoslo así. Y te escribía de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día, aquí pone el límite, ¿no? Y de hecho lo vamos a leer porque ese es el texto que se va a leer como Evangelio, hasta el día que ascendió al cielo. Bueno, después de dar muchas instrucciones, de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo. Acuérdense que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. Entonces, por medio del Espíritu Santo, el Señor dio muchas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Y entonces nos dice, bueno, estas instrucciones durante 40 días, Él se las fue dando a los apóstoles y dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Esto es importantísimo, ¿no? Porque lo que va a sostener la predicación de los apóstoles va a ser su certeza en que efectivamente este que estaba muerto ahora vive. Y ahí por eso se dejó ver. Un día que estaba a la mesa con ellos, cuidado con esto, ¿no? Estaba a la mesa con ellos. Parece una vez más el cenáculo, ¿no? La imagen de la última cena, la imagen de los discípulos de Maús, es que Él se revela, Él se da a conocer en la mesa. Se da a conocer en la Eucaristía, es decir, en la mesa, en el altar, Él se nos da a conocer. Y por eso les dicen: no se alejen de Jerusalén, aquí, aguarden hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. ¿Ya? Claro, es decir, es esperar, aguardar, tener paciencia. Es dejar al Espíritu Santo actuar, ¿no? Darle el tiempo a Él para que solo, van a notar, no pasaron 40 días, pero en el Evangelio de Lucas no nos dice de 40 días. Pero en fin, y luego dice, los que estaban ahí reunidos,
Es difícil, ¿no? Lo han visto durante 40 días y siguen preguntándose cosas que no tienen sentido, muchachos. O sea, siguen preguntando, ahora sí, Señor, vas a restaurar la soberanía de Israel, ahora sí, vas a darle en la nuca a esos condenados romanos. Pues no, no es ese. A ustedes no les corresponde eso, hombre. Es que dan ganas, ¿verdad?, de meterles un par de coscorrones a los apóstoles, porque siempre andan más perdidos que un perrito en misa. Sí, 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 andan allá todos extraviados, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que mi Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, Jesús sabe que ahí falta esa plenitud, ¿no? Esa plenitud del don del Espíritu Santo, entonces, fíjense, dos elementos, lo llenará de fortaleza. ¿Ya? Recuerdan, hemos hablado al inicio de esta semana precisamente de ese don de fortaleza. Y ustedes serán mis testigos. O sea, no es fortaleza para que sean fuertecitos. No, es fortaleza para que puedan ser testigos. Y hasta propone un itinerario que es el que va a seguir el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines. Porque lo último que vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles es que Pablo llega a Roma. ¿Vale? Entonces, los confines de la tierra. Y ahí la subida al cielo, ¿no? Es ascensión, ¿no? Jesús sube por su propia cuenta, cuidado con esto, ¿eh? Él no es una asunción, no es como la Virgen que será asunta, no, sino será asumida, digamos, no, en este caso Él sube, lo vieron subir, se fue elevando a la vista de ellos, no lo elevaron, Él se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó, y bueno, allá estaban con la boca abierta viendo el cielo y le salieron un par de ángeles, y Galileo, ¿ustedes qué hacen ahí viendo el cielo? Así como lo vieron subir, así lo van a lo van a ver bajar, no lo van a ver venir de nuevo. O sea, muchachos, muévanse, hombre. Es decir, vamos, a algunos de nosotros siempre nos gusta quedarnos allá, con la boca abierta, viendo a ver qué va a pasar hasta que San Juan baje el dedo, dicen en mi pueblo. Nada, hay que ponerse a trabajar, ¿no? El Evangelio es esto, hay que llevarlo, hay que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda. Claro, el libro de los Hechos de los Apóstoles comenzará luego con el tema de la elección de Matías, y luego la idea de, perdón, la idea, sino lo que vamos a celebrar el próximo domingo, que es Pentecostés. Bueno, segunda lectura. Hay dos opciones. Yo he optado por la opción de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28, y luego nos saltamos al capítulo 10, versículos del 19 al 23. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres, que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitarle el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué texto más bello, ¿no? Recuerden que la carta a los Hebreos, que más bien es un discurso extenso sobre el sacerdocio de Cristo, quiere llegar a este culmen, ¿no? A hacer entender que Cristo es sacerdote, es víctima y es altar. ¿Ves? En él se realiza todo, ¿no? En él es el puente, él es el mediador, ¿no? Él es el sumo sacerdote. Ya no el que tenía que entrar una vez al año en el santuario y que hacía el sacrificio de la sangre de un cordero. No, estamos hablando de él, es su sacrificio. Por eso aquel santuario, ya, aquí es la mira, hay que ponerla en el cielo ya. Ya no en un santuario hecho por manos de hombre, sino el verdadero santuario. Este era figura del que es verdadero. Por eso Él está en la presencia de Dios, ha subido al cielo ahí junto al Padre, porque ahí precisamente es la meta. O sea, nos pone un punto de referencia. El GPS espiritual debería de apuntar hasta ahí, ¿no? Ahí debería estar, ¿qué cabal? ¿Dónde está el Señor? Ahí tengo que llegar. Así como nos va guiando, por ejemplo, ya ven ustedes, hoy en día están tanto eso, ¿no? Uno va dejándose guiar ahí, le va diciendo una voz, en 300 metros dobla a la derecha. Perdón, que en mi caso es una mujer la que va diciendo eso, pero bueno, me sentiría raro, oigan, si las órdenes me la diera un varón.
Qué extraño eso. Bueno, en fin, si entonces en 300 metros dobla a la derecha, en la siguiente salida tal, y ahí le van diciendo a usted, no, bueno, el Espíritu Santo hace eso. Es el Espíritu Santo el que nos va conduciendo precisamente por donde hay que llegar a la meta, ¿ya? Y bueno, y pone ahí al final se manifestará una sola vez para quitar el pecado. Sino, no solamente para eso, sino para darle la salvación a los que tienen, los que aguardan y los que tienen en él puesta su esperanza. Fíjense. Entonces, si ahora esa imagen, seguimos con la misma imagen sacerdotal, la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Gracias a esa sangre, gracias a su sacrificio, digámoslo de otra manera, que podemos tener la certeza de entrar en el santuario. O sea, la clave de entrada, el password, perdón que estoy haciendo una combinación un poco extraña, para ganarnos el cielo es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, porque es en su propio cuerpo, donde está el velo. Acuérdense que había un velo en la Shekinah, o sea, en el Santo de los Santos había un velo que cubría, que no permitía que nadie entrara más que el sumo sacerdote una vez al año. Pero Jesús ha roto ese velo porque ha sido su propio cuerpo que ha sido partido ha sido entregado precisamente. Entonces, a mí los últimos versículos son los que me parecen que son fundamentales, ¿no? El versículo 22 y 23. Acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Bautismo, ¿no? Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza. Interesante, ¿no? En la profesión de nuestra esperanza. Somos peregrinos, peregrinantes in Spain. Somos peregrinos de esperanza en este año de jubilar tan bello, ¿no? Papa León ha hablado tantas cosas lindas en estos días con respecto a este tema, me parece que es importantísimo, ¿no? Porque sabemos que el que nos hizo las promesas es fiel. Él no nos va a fallar. Por eso confiamos en Él, por eso caminamos con esperanza. El Evangelio, ya les digo, es el final del Evangelio de Lucas, es la misma versión de la ascensión, solo que allá parece ser que ocurre el mismo día de la resurrección, ¿no? Vamos, Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 53. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces, Padre, me va a decir alguno de ustedes, aquí que quedamos. Entonces, ¿fue los 40 días o fue el mismo día de la resurrección? Porque aquí pareciera que es el mismo día de la resurrección. Bueno, si se fijan, en el fondo es complementario el asunto, ¿no? Porque este texto lo que nos hace ver es que la ascensión es parte de la resurrección. Y la venida del Espíritu Santo es parte de la resurrección. Es decir, son momentos del mismo hecho. El mismo hecho redentor tiene estos tres momentos, llamémosle así. En la catequesis que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, haciéndonos ver que fueron 40 días, tiene aquella característica que ya les decía que es también importante, de un periodo largo, un periodo prolongado de encuentro con el Señor para descubrir su voluntad. Bueno, entonces, indistintamente aquí no hay oposición, además es el mismo Lucas, es el mismo autor. Entonces, claro, no va a ser que en mi primer libro, querido Teófilo, me equivoqué y dije que había sido el mismo día de la resurrección, pero ahora te digo que fue 40 días después. No, sino que la teología detrás de esto, insisto, es complementaria. ¿Qué es lo que nos dice? Se aparece Jesús y dice, está escrito que el Mesías tenía que padecer. Volvemos, ¿no? El mismo capítulo 24, cuando los discípulos de Maús, comenzando por Moisés y los profetas, les explicó las escrituras. O sea, para el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles y de Lucas, es fundamental el hacer ver, y piénsenlo sobre todo para el mundo hebreo, ¿no? Hacerle ver que efectivamente se está cumpliendo la escritura. O sea, que no se sale de la promesa hecha por Dios. Dios cumple. Los que no cumplimos somos nosotros, pero Él está cumpliendo, porque estaba escrito. Y que en su nombre que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, fíjense, la necesidad de volverse a Dios. No es optativo, no es opcional, no es secundario, no es si a usted le parece, conviértase. No. Necesidad de volver a Dios para el perdón de los pecados.
Ustedes son testigos, volvemos al mismo tema, ¿no? Toda la Pascua respira un llamado a ser testigos, llamado a ser testimonio. Bueno, permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban el don, la fuerza de lo alto, la fuerza de lo alto, el Espíritu, en este caso. Sí, después salió fuera de la ciudad y mientras los bendecía, se fue elevando a su presencia. Muy lindo la reacción, fíjense. Allá, la reacción en el libro de los Hechos de los Apóstoles es, ahora Señor vas a acabar con estos romanitos. No, vas a restaurar la soberanía de Israel. Aquí es, lo adoraron y llenos de gozo, dice, llenos de alegría, ¿ya? Permanecían constantemente en el templo. Qué interesante. Allá se quedaron boca abierta, aquí sencillamente se llenan de gozo. Adoran. ¿Cuál será lo correcto? Las dos cosas. Claro, las dos cosas. Porque es decir, hay una actitud, en algunos hay más madurez que en otros. Entonces, si lo queremos ver, ¿no? Hay algunos que todavía van a dudar el mismo día de la resurrección, ¿no? Porque esa es nuestra fragilidad, esa es nuestra incapacidad de sumergirnos en el misterio de la salvación, el misterio hermoso al que se nos ha llamado. ¿Por cuál se queda usted? ¿Decide adorar y llenarse de gozo? ¿O se queda allá todavía viendo al cielo a ver si cae algo de allá? Es decisión nuestra, ¿no? El Señor nos está llamando a ser sus testigos. Él nos está invitando a ser sus testigos. Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque sin la fuerza del Espíritu es imposible. Les invito a hacer oración. Curiosa forma de quedarte, Señor, sin imponer tu presencia, sin apagar la sed, sin convertir la fe en evidencia. Y curiosa forma de irte, sin atarnos a la ausencia, sin dejarnos solos, sin forjar tristezas. Y así, de ese modo, ausencia y presencia siembran en nosotros hambre de respuestas. Y eres espíritu, aliento, fuerza. Eres la palabra que a veces aquieta y a veces golpea. Eres el silencio poblado de historias. Eres la justicia que llama a la puerta. Eres un profeta pidiendo justicia. Eres el soldado sin arma ni guerra. Por eso te fuiste y así te nos quedas. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues si Cristo ha resucitado y verdaderamente ha resucitado, porque la ascensión es una parte de este misterio. Pero ahora nos queda solo una semana, oigan, una semanita de Pascua. Hay que pedirlo. Envíanos, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra, que renueve nuestros corazones. Feliz domingo para todos.